Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de nuestro pueblo mágico Santa Rosalía y de todo nuestro municipio de Mulegé. Tenemos de nuevo otro episodio más de Ya Sabrás. Muchísimas gracias por sintonizarnos cada miércoles y estar escuchando las experiencias que les traemos para ustedes para poder dar ese mensaje a la juventud que tanto nos gusta. El día de hoy tenemos un nuevo invitado que pues lo quisimos invitar precisamente porque anda por aquí dándonos vueltas en Santa Rosalía haciendo la presentación de un libro. Entonces me gustaría mucho que te presentaras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gamaliel Valle Hamburgo y pues soy autor de una serie de libros que hablan sobre la Compañía del Boleo, la historia de Santa Rosalía, su crónica, su historia, sus leyendas, sus personajes, ese pasado que pues ya no existe. El pasado que ya no existe, pero que es parte de todos los Exacto, que somos de aquí. exactamente. Ok, antes de iniciar, pues como siempre queremos darle nuestros agradecimientos a nuestra presidenta Edith Aguilar Villavicencio, que siempre pone todo su empeño para que nosotros podamos seguir y que eso siga siendo todo posible. Entonces, pues seguimos con la entrevista con Gamaliel. Gamaliel, tengo muchas dudas, Ajá. ¿ok? Sé que estás exponiendo, te han abierto las puertas y te han escuchado, han expuesto tu libro. Has tenido tus conferencias, ¿no? Tanto pequeñas, grandes, Sí, aquí en nuestro querido Polo y un documental en especial, que ahí fue donde comenzó tu entrada aquí en Santa Rosalía, si no me equivoco. exacto. Ok. Pregunta principal, ¿de dónde eres? Yo soy de La Paz, Ajá. pero mis antecedentes familiares se remontan aquí, al ¿Qué municipio de Mulegé. antecedentes? Pues todo comenzó. Ajá. Es que eso es justamente Sí, la duda que traigo. claro. Sí, más o menos, y dije yo, ¿saben que no quiero que platiquen nada? Yo quiero saber todo directamente de él. Pues Platícanos. mi tatarabuelo fue el señor Tatara. Eustaquio Valle. Él fue un investigador, pionero en la minería aquí en la parte norte de la media península. Y en el siglo XIX, él crea una empresa que se llamó Providencia y Boleo. Ok. Era una compañía que poseía tierras y que era trabajada por yaquis en la zona. Ok. Entonces, había diferentes compañías, pero eran tres compañías precisamente. Una era de alguien de apellido Tinoco, una que se llamaba el Song Tank, si no me equivoco, y pues la Providencia y Boleo. La que tenía mayor extensión era la de él. Empieza todo este auge minero en esta parte, en esta zona. Se hace la investigación minera que propició la creación de la Compañía del Boleo Ok. y la Compañía del Boleo, que era la Compagnie du Boleo, le compra la propiedad a Eustaquio Valle, mi tatarabuelo. Ok. Y pues Eustaquio Valle tuvo 5 hijos y pues la descendencia se fue hasta que pues llegó hasta mis abuelos, mi papá y pues luego yo. Ok, a ver. Entonces tú naciste y creciste en La Paz. Yo nací y crecí en La Paz, pero yo crecí con estas historias de Ujú. Santa Rosalía, crecí con las historias del boleo, crecí con las historias de cómo nuestros antecedentes, a nuestros familiares antepasados habían tenido como el éxito en esta parte, cómo habían tenido su desenlace, porque pues murieron en esta zona, y cómo pues habían terminado de cierta forma siendo partícipes de una historia que hoy en día es muy querida por todos. Sí, precisamente a eso iba. El hecho de que naciste y creciste allá, pero las historias de tus raíces te fueron persiguiendo y hasta ahorita tiene un Exacto. impacto muy fuerte. Pues tienes primos, tienes más familiares. ¿En ti hubo algo diferente en el interés de esa historia a las demás personas de tu familia? Yo creo que fue la curiosidad, porque yo desde niño siempre fui como curioso. Me encantaba como conocer cosas que de cierta forma a otros no les interesaba. Y yo era muy Ujú. preguntón. De hecho, yo a mis amigos les digo, es que yo hablo mucho, les digo. Pero es que me interesaba como conocer como cosas que no fueran tan conocidas, por así mismo. Y nunca se me va a olvidar la primera vez que yo vi como un álbum de fotos en donde aparecían pues mis familiares. Y eran Ujú. fotos que habían sido tomadas aquí en Santa Rosalía. Ok. Y había fotos que habían sido tomadas, por ejemplo, en Mulegé. Pero eran fotos que en ese tiempo tenían 90 años más o menos. Hoy en día ya tienen pues 100 años, por así decirlo. Y me impresionó mucho darme cuenta de que había un estilo de vida que se vivió en ese tiempo y que ya se estaba perdiendo.
se estaba perdiendo por completo, se había perdido. Y también me impresionó ver a familiares, o sea, darles un rostro a una historia. Que me contaban, no, pues que tu tía abuela hizo tal cosa, pero conocías la historia, pero no, pero esa historia no tenía una cara. Entonces, ver las fotografías como que me hizo cambiar completamente de idea, tener un paradigma completamente distinto de lo que era, pues, la historia en sí. Y pues yo decidí empezar a escribir sobre Santa Rosalía. ¿En qué momento? ¿En qué momento decides, o sea, qué edad tenías? ¿En qué momento decides, voy a escribir esa cosa? ¿Venías para acá en vacaciones? Sí, ¿Visitabas? eso me encanta platicarlo porque cuando yo era niño era de que veníamos muy seguido, una vez al mes, dos veces al mes, nos Uy, encantaba. era bastante. Sí, mi papá era de los que se agarraba, vámonos y nos íbamos hasta acá. Entonces yo como que de cierta forma empecé a darme cuenta del crecimiento. A lo mejor hasta te encontré aquí algunas veces o a alguno de los compañeros, Ajá. pero pues éramos niños. Entonces, ¿en qué momento yo empiezo a escribir sobre Santa Rosalía? Yo ya había escrito sobre otros temas. Yo ya había escrito sobre la historia de los pueblos, las leyendas, que me apasionaba ese tema. Pero fue cuando a mí me prestaron un diario de mi tía abuela. Mi tía abuela se llamó Consuelo Corona Encinas. Ok. Ella se casó con el penúltimo director de la Compañía del Boleo, Augusto Noper, se casa con él y a mí me enseñan un diario, o sea, el diario escrito, bien ilustrado, o sea, tenía fotografías, tenía planos, dibujos que ella había hecho y este diario en ese tiempo lo acompañaba unas memorias, que las memorias eran las memorias de la señora Consuelo Corona Encinas, así se llamaba. Y de hecho el doctor René Ruggier, que pues fue un personaje muy conocido aquí pues hace muchos años, era quien hacía la introducción a estas memorias. Entonces yo las empecé a leer, eso fue en el 2015, hace 10 años. Ok. Y yo me quedé impresionado con todas las cosas que yo pude conocer y que desconocía. Era como conocer algo más, porque todo el mundo cuando te hablan de la historia de Santa Rosalía en específico, o del distrito del Boleo, como se le conoció al principio, pues te empiezan a platicar que José Rosa Villavicencio iba bajando por una cañada, se tropieza con unos cerrones verdes, los mandan a analizar a Guaymas, se hace un análisis y se crea la Compañía del Boleo. Pero, ¿qué pasó en ese pueblo que se convirtió en una torre de Babel? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron las primeras personas que llegaron? Pues ahí estaba narrado Ok. por una persona que nació, creció, vivió todo el periodo del boleo hasta que cerró y que muere en 1993, siendo ya una mujer de 96, 97 años. Entonces, yo dije, esto es algo que vale la pena compartir. Y conozcamos. Exacto, y sobre todo, la riqueza radicaba en que estaban las memorias acompañadas de fotografías. Y yo creo que ahí Es lo comenzó, bonito, ¿no? sí, También y comenzó mi amor por esta por esta parte. tierra. A mí me encanta que quiero también, por ejemplo, que tener, hay una página de Facebook, ¿no? Que se llama El Rincón Ah, Boleriano. sí, 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 A mí me encanta ver las fotos viejitas de Santa Rosalía, o claro, cuando voy a los lugares así, o sea, decir, este es nuestro pueblito de ahorita sí, como estaba tan lindo. es, Y te das cuenta por lo que vale la pena que se siga luchando para que se siga respetando la estructura que tiene el pueblo claro, francés, ¿no? Estaba leyendo que a los 19 años ya tenías escritos libros. exacto. ¿Qué edad tienes ahorita? Tengo 29. 20, o sea, hace 10 años ya que comenzaste, que Sí, ya tienes... de hecho el primer libro que yo publiqué se llamaba Relatos y Leyendas de Baja California Sur Ajá. y se publicó en el 2010. Estamos hablando de que este libro tiene 15 años. 15 años, o sea, es casi la mitad de mi vida. Yo tenía 15 años cuando lo publiqué ese libro. Y fue como... O sea, estamos hablando de que tu curiosidad comenzó desde Sí, o sea, súper chiquito. exacto. Esto es como que el parteaguas de hacer un proyecto de vida, porque es... Pero, perdón que te interrumpa, pero a ver, a los 15 años entonces ya estabas haciendo una publicación. Sí, exacto. Era un libro muy chiquito. De hecho, mucha gente a lo mejor que nos ve se puede recordar de ese libro, porque fue como que el primer libro que hablaba sobre leyendas locales y era muy pequeñito, era una edición chiquita de bolsillo, que de hecho fue todo una odisea poder llegar a que lo publicara, porque imagínate tú
que llega un niño, o sea, un niño y te dice, oye, ¿sabes que yo hice este libro y me gustaría publicarlo? Pues nadie tomaba en cuenta eso. No lo hacían, o sea, no les caía en cuenta de que una persona joven, un niño, estuviera haciendo algo así, porque pues a esa época uno está jugando Nintendo o PlayStation, no sé. Comprando los regalos a la novia. Ajá, exactamente. Entonces, yo dije, no, pues es que nadie me toma en cuenta, pues lo voy a hacer yo. Y yo hice como que una colecta ahí en mi familia y lo publiqué. Y el libro, pues fue el inicio y lo pueden googlear ahí, Relatos y Leyendas de Baja California Sur. Es un libro pequeñito, ese fue el Sí lo he primero. visto, creo que sí lo he visto. Y era un libro que no tenía corrección de estilo, era un libro que no tenía... Eras tú. Ese libro ahorita tiene 15 ediciones. O sea, es un libro que tuvo éxito y uno tras otro, 2 veces al año sale. O sea, es un libro bastante conocido. Ese fue el primero. Y de ahí sí, Te siguió soltaste. otro y otro y otro. Tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero una de ellas es, ¿cómo era tu cabeza? ¿Cómo maquilabas todo siendo de niño a puberto, adolescente, para que a los 15 años ya estuvieras haciendo esa publicación? O sea, ¿qué pasaba contigo? ¿Cómo socializabas? ¿Cómo eran tus grupos de amigos? ¿Cómo eras tú en esa etapa para poder decir, a los 15 Claro. años ya tenía algo publicado? Wow, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tuve yo una infancia normal, por así decirlo, y una... Pero no creo que la cabeza haya sido No, eso no. al nivel de Como los que yo demás. siempre, hasta la fecha, yo siempre he sido como que tengo que tener mi mente ocupada. Si yo planeo hacer algo, lo tengo que hacer a como dé lugar. Entonces, cuando se me metió la idea esa, fue así como que lo tengo que hacer, tengo que buscar la forma de hacerlo. Y creo que así he sido yo desde niño. O sea, si se me metió una idea en la cabeza, tengo que materializarla. ¿Tienes el recuerdo de cómo fue que comenzaste a decir algún día voy a publicar? No, solamente recuerdo que en ese tiempo yo iba en la preparatoria, en primer semestre, y nos dejaron una tarea de leyendas. Y yo me di cuenta que no había. No había un Sí libro, no comenzó. había. Entonces yo dije, no, pues voy a hacer bien el trabajo, ¿no? Y voy y empiezo a platicar con gente y empiezo a recopilar. Por eso se llama Relatos y Leyendas, porque eran relatos que me contaba la gente de sus leyendas. Entonces, yo abrí una página en Facebook, como al año que salió el libro, que se llama Relatos y Leyendas de Baja California Sur. Y este libro, esta página publicaba esas leyendas. Y lo que yo empecé a hacer fue seguir yendo con la gente. Recuerdo que la historia que más me impresionó fueron dos. Una es de aquí y la otra es de La Paz. La primera que me impresionó muchísimo fue la historia del niño sin rostro, de un niño que se aparece en una calle y que no hablaba, o sea, se te aparecía y cuando tú intentabas ayudarle, te enseñaba la cara pero la tenía deforme. Y yo me empecé a entrevistar a gente y yo me di cuenta, a lo mejor toda la gente de Santa Rosalía a lo mejor conocía a Rosa María Gómez. Rosa María Gómez, que vive en Mesa, Francia, es hija de Manuel Gómez Jiménez, que fue delegado de gobierno del territorio sur de 1930 a 1936 aproximadamente. Entonces, él se obsesionó tanto que empezó con esta historia, con dar a descubrir, porque eran muchas las personas que fallecían por el susto, que hay periódicos enteros en donde él ponía, hacía toques de queda, retratos hablados, entrevistaba a gente, o sea, no era una leyenda, no era una falacia, o sea, era una historia que estaba bien documentada. Y la segunda historia era la de un monje cuando recién, perdón, un sacerdote cuando recién se armó la iglesia de Santa Bárbara aquí. Y que ese sacerdote fallece a los años de haber llegado, creo que se llamaba Rossi, si no me equivoco. Este sacerdote fallece y a pesar de estar fallecido, le siguió ayudando a gente, a los primeros pobladores, por así decirlo. Y ya estamos hablando de una época pre y post revolucionaria. Entonces, como que me impresionó todo el contexto histórico de estas historias. En primer semestre. En primer semestre, yo cuando empecé a entrevistar a las personas y dije, no, pues es que eso se tiene que compartir, pues lo publiqué en el libro. Ese libro, recuerdo yo y lo recuerdo como que con mucho cariño por todas las historias que se narraban de ellas. Había muy buenos comentarios, había muy buenas historias de este libro, sobre todo porque era un libro práctico de leer, era un libro sencillo de leer, era un libro Entretenido, didáctico. sí. Ese fue el primer libro. De ahí le siguieron pues, muchos más. Pero el que como que abrió
este Interés. paradigma fue cuando publiqué el libro de La Niña Vidente del Triunfo. Como que ese fue como que el parteaguas entre lo anterior y lo actual. El libro de La Niña Vidente del Triunfo fue una publicación del gobierno del estado de Baja California Sur y lo publicó el DIF en específico. Ok. Eso fue en el 2013. Yo estaba en el Triunfo, me dicen que está la historia de una niña, yo en ese tiempo ya tenía la mentalidad de seguir investigando, entrevistando personas, y me encuentro con una señora que se llamaba Altagracia Ojeda Talamantes, que era la sobrina de la niña vidente del Triunfo. Ella me cuenta toda la historia, me acuerdo que tardé como un año en poder entrevistarla en su totalidad hasta que ella me presta fotografías, documentos, todo lo relacionado a la niña vidente del Triunfo, entre ellos una historia que escribió su hermano Ricardo Ojeda. Entonces, a mí me impresionó. La historia de la niña vidente me impresionó tanto, me causó una sorpresa tan grande que yo seguí, o sea, yo seguí investigando, el libro se publicó y cuando se publicó yo andaba buscando que la sinopsis del libro, o sí se llama sinopsis, la hiciera Elena Poniatowska, porque yo me encantaba todo lo que ella había hecho. Entonces, había estado ahorrando para ir a la Ciudad de México, la iba a buscar, hasta que en Todos Santos se empieza a construir una escuela que se llama The Palapa Society, o la Sociedad de la Palapa. Y ahí se iba a hacer la biblioteca Elena Poniatowska Amor. Entonces, yo decido ir a buscarla, pese a que no tenía invitación. Y no me dejan pasar, obviamente. O sea, porque era como un círculo muy cerrado en ese tiempo. Eran invitaciones muy selectas, iban personajes porque pues era Elena Poniatowska, amor. O sea, era una mujer bastante reconocida por su labor y pues era una escritora famosa. Pues obviamente no me dejaron pasar. Y pues me regreso con la misma tristeza, me regreso triste, pero yo iba feliz. Pero un amigo mío, bueno, amigo, digo, pero era una persona conocida mía que era director de cultura del estado en ese tiempo, me dice, Gama, Elena Poniatowska se va en el vuelo de las 2 de la tarde desde el aeropuerto de La Paz. ¿Por qué no vas a buscarla como que para hablar con ella? Y pues ve, pues eso hago, voy. Y me la encuentro y yo le digo, Elena, pues yo fui a buscarla, no me dejaron pasar. Yo creo que fue lo peor que le pude haber dicho porque se enojó tanto. Pero también como que ese comentario de, Elena, ¿sabes qué? Yo te fui a buscar, me interesa hacer eso y darse cuenta de que yo había ido, o sea, había hecho el esfuerzo de ir, como que también le gustó. Y ella me dice, yo te voy a apoyar en todo, este es mi número de teléfono, esta es mi dirección. ¡Qué bonito! Cuando vayas a la Ciudad de México, ve, yo te voy a invitar a comer, con toda confianza puedes venir a mi casa. Me tardé un poquito de tiempo en ir. Y pues fui. Y por Elena Poniatowska conocí a muchas personas como de ese medio literario. Claro. A una de las personas como que la recuerdo con mucho cariño porque la llegué a conocer, la llegué a tratar, llegué a platicar con él y nos intercambiamos cartas, fue con Gabriel García Márquez, con quien tuve una amistad cercana, tuve una amistad por correspondencia casi, y cuando ya por fin yo me reuní con él, que fueron 2 raras ocasiones, me di cuenta que era una persona increíble, era una persona que valía la pena conocer y tratar. Pues yo tengo las cartas que nos mandábamos. Wow. Y guardo, Claro, sí, por supuesto. y recuerdo, Bien guardadas. sí, recuerdo una sobre todo que dice, la vida nos unió para hablar todo aquello que nos da nostalgia. Queremos verlos por acá, querido Gama. Queremos verlos Mercedes y yo por acá, querido Gama. Abrazos. Y como que esta carta fue, y luego le hacía dibujos, o sea, era una cosa increíble, o sea, sí, o sea, y en la exposición que hay en su casa, que ahorita es una casa museo, que la abren al público cada cierto tiempo, hay cartas que les mandaba a sus amigos y sus amigos se las devolvían y están exhibidas y Gabriel García Márquez a todos les hacía dibujos. O sea, como que era Es otra manera de exponer exacto, y te expresar. dibujaba y todo, o sea, una cosa increíble. Ya que cada vez estás hablando de ti. Ah, no, ahí ya tenía como unos
17 años, Estás 18. bien chico de todas formas. Sí, y O pues sea, tu adolescencia no tuvo nada que ver a como no, una adolescencia. no, porque yo trataba como de buscar, por eso yo digo que tengo la mitad de mi vida en este proyecto. Son 15 años en los que yo he estado trabajando en lo mismo. Uy, que yo ya me hubiera jubilado casi, casi, ¿no? Que si yo me hubiera puesto más abusado. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Sí Por hay supuesto que no. problemas, hay Las barreras. exacto. Hay muchos celos profesionales. Cuando uno empieza a tener como un cierto reconocimiento, Sí. hay muchos celos profesionales porque hay personas que pueden ya haber estado haciendo algo parecido, más no igual, y ven que otra persona está teniendo éxito y hacen todo lo posible por Aparte. taparle los caminos o simplemente inventar unas cosas increíbles. Y eso me tocó desde muy joven. Y Para eso sí tienen imaginación. ay, no, sí. Y hay muchos grupos muy selectos de escritores, de cronistas, de investigadores en el estado, y yo no pertenezco a ninguno de ellos. Pero sí hay una gran diferencia entre sus textos y los míos. Porque yo sigo publicando, yo sigo investigando, yo tengo información privilegiada, puedo decirlo. Yo me he ido a otros lugares del mundo para investigar alguna historia en específico. Y hay personas que no más están dedicadas a lo que pueden ver encima de los, hasta Ya. ahí enfrente y ya. Y hay muchas personas que dicen, no, es que eso es mentira. Pues si tú desconoces algo, pues obviamente vas a batallar para creerlo. Pero ya una vez que tú tienes un antecedente bien estructurado de lo que es, Ujú. ya es ok, ya es una cosa totalmente diferente. Llama, ¿en qué momento o desde un principio siempre supiste que era eso lo que querías hacer? ¿O llegó el momento que dijiste, pues pasó lo de mi primer libro, mi primera investigación me gustó y desde ahí lo descubriste o cómo fue ese proceso A para mí, ti? a mí siempre me gustó el diseño. Por ejemplo, los diseños de los libros me encantaban. Y cuando llegó un momento de estudiar una carrera universitaria, cuando ya tenía como 20 libros publicados, Sí. yo decidí estudiar arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión. Ujú. Eh, y pues como que me ayudó muchísimo a comprender una forma distinta de lo que también era el diseño, cómo podíamos hacer algo atractivo visualmente. Y yo he hecho de todo en mi vida, ¿eh? He Ok. sido de todo. Así como la canción ha sido de todo y sin medida. Porque, pues, es muy difícil vivir de tu arte, es muy difícil vivir de tus proyectos. Es complicado, más no imposible. Es Entonces, estar buscando. es estar buscando, pero si uno se enfoca, sí puede hacerlo, sí puede lograrlo. Yo me di cuenta, ya siendo como teniendo hace como unos 4 años, cuando yo siempre he tenido he visto a las personas y cuando alguien se acerca y quiere hacer algo, como que me veo reflejado en ellos. Ujú. Porque yo sí batallé muchísimo. Y yo trato de ayudarlos. Y recuerdo que yo estaba trabajando en cierto lugar y se iba a hacer, llegaron personas a pedir apoyo, que querían hacer esto, que querían hacer lo otro. Y de repente dice el encargado, no, no se puede. Es que no se puede porque no hay presupuesto, no. Y estoy hablando de una empresa privada, o sea, ni siquiera era algo público. No se puede, por eso, o sea, no. Y yo, pero si se puede, mira, podemos hacer eso. O sea, yo buscando alternativas para hacerlo. En ese tiempo yo tenía pues un puesto de jefe, por así decirlo. Y pues yo veía como que el esfuerzo de varias personas, de varios jóvenes que querían hacer un proyecto. Pues no, hubo una negativa. Al tiempo yo vi llegar al jefe en ese tiempo, al Ok. dueño de ese lugar, en un carro de todo lujo y que no tenían dinero. Y dije, es complicado cuando uno trabaja, enriquece a otras personas. Y uno está enriqueciendo a otras personas mientras uno como que Le empieza a sigue tener un buscando. retroceso. Y ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Voy a enfocarme en mi proyecto. Y este proyecto creció en este año considerablemente. Puedo decir que de un año para acá creció enormemente el proyecto de historias y leyendas, porque ya pasar de tener libros, textos y todo a tener producciones audiovisuales era como que, ok, no solamente son libros, o sea, son producciones audiovisuales. Es todo o sea, es Sí, una estructura súper grande. exacto. Hablar un poquito de esa estructura, Betty, o sea, cómo se conforma
precisamente lo que me estás tocando ahorita, que no solamente es investigar, leer y un diseño, ¿qué más hay dentro de un libro, detrás de un libro? Pues en un libro, cuando hay mano de obra sudcaliforniana, porque eso me encanta presumirlo, Ok. todos se benefician de cierta forma. Pues hay un corrector de estilo, una persona que le da el formato, luego ya la persona de una imprenta, el que lo vende en una librería y el que lo lee. Entonces es toda una estructura la que se lleva. ¿Cómo se puede conformar historias y leyendas? Que pues es mi marca. Pues ahorita no tengo una oficina como tal, pero hay varios colaboradores. Algunos apoyan en el diseño, algunos apoyan en la estructuración. Mi mamá es la que maneja las finanzas porque pues yo no, yo soy malo en eso. Pero Ni modo, unas cosas sí, para habilidades para unas y para otras no tanto. entonces sacar libros es complicado, es caro. Hace 10 años no era caro. Por eso publiqué tantos. Ok. Pero ahorita es caro. Te fuiste más lentos. Sí, ahorita después de pandemia, publicar un libro es complicadísimo. No porque no se pueda, sino porque obtener un presupuesto para hacerlo es muy caro. Estoy hablando de que el precio de unos 5 años para acá ha subido en un 80%. Entonces, una imprenta, si antes te cobraba, supongamos, 2,000 pesos, ahorita te cobra 10. Entonces, sí es complicado ahorita. El último libro que yo publiqué es el de Compañía del Boleo, El corazón de Santa Rosalía bajo el cielo de París. Que es precisamente el que nos has estado Exacto. mostrando en el pueblo. Y este libro, yo cuando empecé a escribirlo, me encantó el título que tenía el libro. Pero ¿Lo repites? es Compañía del Boleo, El corazón de Santa Rosalía bajo el cielo de París. Bajo el cielo de París. Y ese título se me ocurrió cuando estábamos filmando un documental del boleo en París. Este documental es la historia de Santa Rosalía desde sus inicios. Y yo no me puedo quedar con el crédito de este documental porque es un documental colaborativo. Fundación Hagamos Más empezó a grabarlo con unos cineastas extraordinarios de Guerrero Negro. Juan Flores Zúñiga, Alan Domínguez, personas que tenían un proyecto y que Fundación Hagamos Más fue como que el que generó la colaboración para que se pudiera crear. Se logró, pero como que el proyecto quedó en stand-by, llegó pandemia, la pandemia como que atacó muchos sectores sociales, pero también muchos proyectos. Y cuando yo empiezo a grabar mi documental, que era pues sobre la compañía del boleo, me encuentro en París y voy pasando por donde hay unas estatuas que eran de bronce y había una placa que decía Compagnie du Boleo. Y eso a mí me causó una impresión tan grande porque era como estar en un lugar totalmente diferente a nuestra tierra, pero ver algo relacionado a la historia de nuestra tierra. Y está la tierra. Exacto, o sea, era algo impresionante y de repente yo digo, esa estatua es de cobre, pues es que es el corazón de Santa Rosalía bajo el cielo de París, o sea, era el cobre, nuestra esencia, nuestros antepasados, todo el esfuerzo que tuvieron las personas para poder llegar a que se convirtiera en esa estatua con cobre de Baja California Sur, pero estando bajo el cielo de París. Y me impresionó como que ese nombre fue porque estaba lloviendo muchísimo. Yo fui en febrero, es una época que llueve mucho. Estaba lloviendo, eso sí, dice, ese es el corazón de Santa Rosalía bajo el cielo de París. Dije, así se va a llamar el libro, así se va a llamar el documental, dije. Y pues yo busco a Fundación Hagamos Más, busco a la presidenta Edith Aguilar Villavicencio, le cuento sobre este proyecto. Y puedo decirte sin albergar sospechas de ningún tipo, y me encanta decirlo, que es la primera vez que un municipio apoya un proyecto. Ay, qué lindo. Eso sí lo puedo decir porque es la primera vez que yo me acerco con alguien y me dice sí a todo. Y la gente de aquí de Santa Rosalía de Mulegé es totalmente diferente que en otros puntos que yo he visitado. Aquí te sientes apapachado, te sientes querido, ves que tu proyecto vale la pena después de 15 años. Entonces, me encanta decirlo porque es cierto.
sea, sí sucedió. Y cuando yo le platiqué del proyecto del libro, la presidenta sí me dijo. Y a ella se sumaron Alma Colorado, se sumó Elia Cardona, se sumaron todas las personas. Y ahorita yo, por ejemplo, me siento impresionado como yo me siento querido por las personas. Por ti, que ahí me andabas procurando, por las chicas que están acá, por las personas de turismo. O sea, es un cariño tan grande como que yo le empecé a agarrar aquí a Santa Rosalía desde que empecé a escribir sobre aquí, pero ya venir y presentar algo aquí, es como que digo, ok, el Y algo proyecto tan valió lindo, la o sea, pena. porque me pongo a pensar, yo lo sentí bien bonito que expresaras esa parte de aquí de Santa Rosalía, porque al final de cuentas vivimos aquí y la verdad no somos tanto de estar, que verdad hay una historia muy bonita y muy profunda de este pueblo, ¿sabes? Y que mucha gente a veces hasta prefiere la crítica o que lo que no se está haciendo bien o demás, siendo que hay unas cosas maravillosas y el hecho de saber que se te recibió tan bonito y que eres una persona tan interesada, porque al final de cuentas, o sea, son tus antecedentes, pero igual una parte tuya es de aquí, pero no vives como nosotros aquí y aún así tu corazón Claro. está puesto en este lugar y en Y, este proyecto, ¿sabes? y yo recuerdo como que con mucho cariño llegar al Museo de la Escuela Central de París y preguntar por el boleo y que el guía estuviera tan impresionado de que alguien de aquí por primera vez, no sé en cuántos años, haya ido y haya visto la exposición que tienen del boleo montada en París. Ver los minerales, las medallas, o sea, Wow. y aparece en el documental todo eso. Entonces, yo llegué encantado de allá y veo una similitud muy grande de corazón, el corazón que tiene la gente de allá como la de aquí. Y, y sí, o sea, la primera vez que yo busqué aquí, pues me dijeron que sí a todo. Y ya aquí hace muchos años hice yo una exposición que se llamaba Memorias de un pueblo histórico. Sí, y fue hace muchos años, que en el 2017 si no me equivoco, 18. Era una exposición fotográfica que era las fotos del libro de la Compañía del Bolero. Entonces, pero sí, sí he notado como que el cariño tan grande de la gente. Se te ha cobijado. Sí, o sea, la verdad es que yo llego a mi casa en La Paz y digo, ay, no, o sea, no me quería ir, o sea, yo estoy cómodo, me gusta que la gente me escuche, o sea, ser escuchado, tener la atención de algo, porque si yo cuento eso allá es así como que, Ah, sí, Shana. les gusta cuando les cuento del estilo de vida, porque hay mucha gente que quiere imitar los estilos de vida. Entonces, cuando les cuento cómo vivía la gente de esa época, como que dicen, "Ay, ok". Llamas más la atención. Pero aquí es como que la impresión, o sea, la gente le gusta lo que se ve, lo que se escucha. Y yo sí deseo, tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos en mente, deseo completamente de materializar cada una de esas ideas. Y yo siento que si se llegan a lograr, pues nos vamos a ver beneficiados todos, en muchos aspectos. Eh, yo ahorita sigo escribiendo, sigo investigando, sigo haciendo cosas. Son 5 libros los que he publicado sobre la historia de Santa Rosalía, de 27 en total, 28 con el libro de Compañía del Bolero. Entonces, son muchos, casi es una cuarta parte, sí, casi una cuarta parte de los libros que he publicado que están dedicados a la historia de Santa Rosalía. Y me impresiona encontrar cosas nuevas. O sea, que siempre que vas, le buscas, siempre Sí, hay algo más. me encanta todo eso. Me encanta también que me cuenten cosas. Eh, había un norteamericano ya que falleció, William Punksner. Él trabajó cuando se hizo la explotación de la mina Melilla en 1970 por Pala International. Pala International era una empresa que explotaba minerales en el mundo. Y ellos se enteraron de que había boleitas y cumengeitas en esta zona. Entonces explotan el mineral, abren la mina y llega William Baxter como un socio principal. Yo lo conocí, él vivía en Florida, y él me contó otra parte que no conocemos. Él y yo escribimos un libro que se iba a publicar por la universidad de allá, de Florida, que se llama The Men of the Blue Crystals. De hecho, creo que la única persona que lo ha visto ha sido nuestro amigo.
Creo que se la enseñé. Tenemos detrás de producción acá a nuestro amigo Francisco. Eh, es la única persona que creo que ha visto el armado del libro. Nunca se ha publicado, pero ahí se cuenta toda la historia desde el principio. Desde el principio que se abre la mina en 1893, cuando se descubre el mineral, hasta los años 90, cuando empieza a haber descubrimientos misteriosos en el mundo. ¿Cómo? Cuando cierra la Compañía del Boleo en el 54, cierran los edificios que había de la Compañía del Boleo en varias partes del mundo. Esto no lo estoy inventando, ustedes pueden buscarlo En todas partes. en todas partes, pero había una oficina en París, en el número 58 de Rue de la Provence. Había un edificio de la Compañía del Boleo en la Quinta Avenida de Nueva York y uno en la 500 Street de Market Street en San Francisco. En la calle Delicias de la Ciudad de México había otro edificio de la Compañía del Boleo. O sea, como que tenían edificios de la Compañía del Boleo en las principales ciudades. Entonces, cierra, vacían los edificios, nada regresa aquí, sino que se desperdiga en mercados de pulgas. Entonces, en 1993, llega una persona al Merch Opu, o sea, no sé si se pronuncia así, pero que es el mercado de pulgas, allá en Francia. Entonces ve una matriz de boleíta de la Compañía del Boleo ahí. Ahí le llama la atención que tiene cubos. Okay. Pero le pregunta que sí qué es y le dice, pues es que es un pisapapel, mi abuelo lo tenía, luego cerraron su oficina, vendieron todo. Pues lo compró. Si no me recuerdo, esa matriz se vendió en 3 euros. Dicen que era como de 45 centímetros de ancho. No sé por cuánto de largo, pero que tenía millones de cristales. Lo compra, se lo lleva a su casa, lo tiene muchos años y 3 años después, en 1996, hay una feria en Phoenix. Esta feria en Phoenix es como que la feria más importante de mineralogía en el mundo. Hay apellidos de renombre como es Woda, Food, o sea, muchas personas así muy reconocidas. Siempre hay celebridades, entre los escritores, En donde quiera lo todos. encuentras. Pero en la mineralogía como que ellos son los que, el top porque vender minerales es un negocio millonario. Tan solo los diamantes, o sea, es una cosa increíble. Entonces, le manda fotos de esta piedra y le dice, esa es una matriz de boleíta. ¿Y dónde te la encontraste? Y le dice, pues le dicen en tal lugar. Se subasta por Sotheby's y se termina vendiendo en $3.200.000. Y esa matriz se encuentra exhibida en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, O sea que andamos por varias partes. y nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. En 1893, William Foote, que era un mineralógico impresionante, que es el antecesor de toda esta familia de minerólogos, tenía una revista, The Journal of William Foote, si no me equivoco. Pero en 1993 hace una visita al boleo, al distrito del boleo, y se reúne con Edward Cummings. Y Edward Cummings le vende las primeras piezas de boleíta que terminaron en el mundo. Entonces, casas de joyas como Cartier, Tiffany, Patek Philippe, que son muy antiguas, incrustaban estas piedras en joyería. De hecho, esta está incrustada con puras boleitas. A ver, muéstralo por favor ahí Así. a nuestra cámara. Esta está incrustada con puras boleitas. Wow. Pero en ese tiempo se incrustaban cristales más detallados en joyas millonarias, o sea. Y es la pregunta, ¿no? O sea, o no sé si mucha gente se ha hecho la pregunta, ¿a dónde se va todo el Claro. material que sale de aquí de nuestro pueblo? ¿Dónde anda? ¿Qué pasa con ese Ahorita no material? sé exactamente qué hagan con él, porque ya no hay, Ya no se no se consigue, puede. no se explota. Pero hubo una temporada muy rica. Había algo que se llamaba The Picking Table. The Picking Table of the Mining Co. of Boleo Company. Algo así. Tenía todo un nombre. Pero era una oficina que tenía la compañía del boleo S.A. en los años 30. Ya era la compañía del boleo en liquidación S.A. Y ellos tenían su picking table, en donde ponían la matriz, llegaban los pickings, así les llamaban, y les empezaban a pegar a las matrices para sacar los cristales. Y hay fotos, unas fotos impresionantes. Si la gente está escuchando y quiere ver todo eso que les estoy diciendo, en 1998 se publica un reporte de Boleo Record, así se llama, que lo publica es Woda,
Es todo un libro dedicado a la boleíta, todo. Entonces ahí viene toda esta información, todo lo que les estoy contando viene ahí con imágenes a todo color. Entonces, joyas históricas quedaron desperdigadas por el mundo. Y si nosotros vamos a París, a donde se encuentra el edificio de la antigua dirección del boleo, nos encontramos con un edificio histórico, un edificio antiguo, abandonado, pero que tiene todavía esa memoria, ese aire, o sea, un edificio que se niega a perder sus aires de abolengo histórico. Es lo mismo que sucede aquí. ¿Qué sucede acá? Entonces, ay no, o sea, yo me puedo pasar horas platicando sobre eso, porque me encanta ver cómo la gente se impresiona de saber que hay algo más allá Mucho más. de lo que nosotros desconocemos. Sí, o sea, tu conocimiento, tu pasión y tu amor por esto se nota. Y creo que más que nada el hecho de tener, como te digo, el conocimiento acerca de ello, ¿no? Y que de verdad cuentas tantas cosas y como te digo ahorita, hasta dónde andamos Claro. y nosotros no tenemos ni siquiera conciencia de Exacto. ello. ¿Cuál es, Gama, tu objetivo con todos tus proyectos? Rescatar la memoria histórica ¿Para qué? para que la gente se dé cuenta de que si tienen proyectos guardados los puedan dar a conocer. ¿Qué te gustaría que la gente que se enterara de esto hiciera o cuál sería como, sí, o sea, tu objetivo con que la gente conociera todo esto? Yo creo que como que no quede en el olvido. Ok, Más que eso, que la gente conozca el pasado que a lo mejor nosotros desconocemos, Ok. por algún motivo. Pero sobre todo, que los jóvenes vean que existe algo más allá de la historia, de lo que nos cuentan. Todos tienen versiones diferentes de la historia, todos. sí. Por ejemplo, le podemos decir aquí a nuestros amigos, a Francisco, aquí a nuestro, ¿cómo te llamas? Pablo, Pablo. A Pablo le podemos decir, a ver, cuéntame la historia. Y ellos y Francisco y Pablo me van a contar la misma historia, pero con vertientes diferentes. claro. Y eso no lo empobrece, lo enriquece todavía más. Hay unas fotos impresionantes que me tocó ver de aquí del pueblo. Mucha gente dice, yo quiero salirme de aquí, porque pues me aburro. Y yo le digo, me quedo pensando, digo, "No, aquí hay una riqueza histórica increíble que podemos dar a conocer en el mundo y que se convierte, que pasemos de ser un pueblo mágico a un pueblo mágico cosmopolita, a un pueblo mágico increíblemente conocido. Si ya somos conocidos en el mundo, si ya hay exposiciones completas en el museo en París. En París tú le hablas del boleo en estos museos y es como si les hablaras, no sé, de un dios, porque te empiezan a contar, te llevan, te muestran, te dicen, te hablan de gente, te sacan cosas, te enseñan cosas. En el Museo de la Sorbona de París tienen las comejitas más grandes del mundo. En el Museo de Mineralogía de la Escuela Central de París tienen todas las medallas. En el Museo de los Caídos tienen todas las fotos de directores de la compañía del boleo que sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a mí me encanta ver cómo nosotros somos ricos en historia, pero a lo mejor no lo conocemos. No lo conocemos totalmente. Exacto. O pensamos, ¿qué es lo que podemos conocer? Que sabemos que es un pueblo minero, un pueblo francés, que la estructura que tenemos de nuestro pueblo mágico, ahora pueblo mágico. Entonces, mucha gente, de hecho, fíjate, se llegó a cuestionar así de que muchos muy felices porque hoy somos pueblos mágicos y otros así de que, ¿por qué? Claro. ¿Sabes? Y precisamente esto que tú nos vienes a exponer es porque somos un pueblo mágico, Claro. ¿sabes? Y no me extraña nada que nuestra presidenta te haya dicho que sí a todo, porque, o sea, persona que ame Santa Rosalía, que ame su historia, le va a decir que No, a mí sí. me encanta y yo les he dicho así a mis amigos, a gente de aquí, a gente que quiero mucho de aquí. O sea, yo me vendría a vivir aquí. O sea, yo sí vendría aquí a vivir y dejaría todo allá por venirme a vivir aquí. Porque soy feliz aquí. Me gusta. Siempre que vengo es así como que, Ay, qué gusto. wow, o sea, es así como me gusta. Fíjate que hablando un poquito de mi historia personal, también me llegó a pasar eso. Yo siempre quise salir de aquí. O sea, yo cuando me fui a estudiar, yo me regresé y me quise ir y por una pequeña razón,
un pequeño ser humano, me regresaba, me tenía que estar regresando hasta que dije yo, pues bueno, ni modo, Sí. aquí me quedo. Hoy en día Santa Rosalía es el lugar donde, digo yo, después de vivir un tiempo en la Ciudad de México y regresar aquí, dije yo, Claro, es un abismo de diferencia, ¿eh? ¿qué pasa? Y aparte te encuentras y te vas encontrando las razones por las cuales estás y ya que te acoplas, ya que estás, aceptas el lugar y dices tú, lo ves, eso me pasó a mí, ¿eh? Y que hoy en día veo Santa Rosalía cada vez que salgo a correr, que voy a andar buscando por el pueblo, los atardeceres, la luna que ayer, antier, ha estado preciosa y cómo se refleja en el mar, o vas al chute y volteas a ver el pueblo, o volteas a ver el mar con la luna, o sea, Santa Rosalía es hermoso. Exacto, es una riqueza. Y eso es madurar también uno personalmente. Claro. Es como evolucionar en lo que nos da paz. Y sí, o sea, yo sí es mi deseo. No sé cuándo vaya a ocurrir, pero sí lo haría. O sea, sí lo haría. Siento que aquí que podríamos hacer muchísimas cosas. La historia de aquí es inmensa. Y cada persona que vino tiene una historia diferente. Y dejó una historia diferente. Y nosotros nos vamos y esas historias por ejemplo, en el libro de la Compañía del Boleo se cuenta historias de gente que fue y vino. Pero, por ejemplo, Consuelo, que es la que escribió los diarios originales para la transcripción de este libro, cuenta de que era impresionante, de lo que recuerdo, llegar a la casa de Edward Comenche en la campiña francesa y ver los pinos en este camino serpentante de colores. Edward Comenche, que fue el primer director de la compañía del Boleo. O, por ejemplo, contaban la historia de Aubrey, que era un accionista de la compañía. La familia, no recuerdo cómo se llamaba la familia, pero que era como el sinónimo de belleza. Es que tienen que leer el libro. No porque yo sea como que el que hizo la transcripción, el que le cuidó la edición, sino porque es una belleza increíble en la narrativa y porque te das cuenta cuál era la narrativa de los que estaban detrás de la De compañía, toda la compañía. de los accionistas. Lo que más me impresiona era de una señora viuda que vivía en un departamento en París y que ella era la dueña del 15% de la compañía del Bolero y que era la mujer más sencilla del mundo. Entonces, Era igual la pasión, más exacto, bien al era el proyecto gusto. que ella tenía. Sí, y te describen una vida de lujo, porque aquí la gente sí vivía todo lujo. Sí había una brecha social muy marcada. Había como la alta sociedad y los trabajadores. No había una clase media. Entonces, eso también lo enriquece, no de mala forma, sino porque eran dos estilos de vida. Y de ahí se remontan los empleados mineros, los fariseos, se remontan los panaderos, la historia local. Pero si te vas a la historia de los empleados, te vas con la historia de los contadores, los contratistas, los ingenieros eléctricos, el director, las familias de ellos, o sea, y cómo ellos convivían en una armonía perfecta. Perfecto. Y en un pueblo que sigue todavía dándonos mucho que sorprender. Y que va a seguir, yo creo. Exactamente. ¿Hay algo ahorita que te interese acerca de lo que hoy en día sucede en minería? Me interesan muchas cosas aquí. Ser alcalde de aquí. Me encantaría. ¿Cómo la ven? Eso es como que mi meta. Mi meta, eso es. Pues te estamos esperando entonces aquí, que te vengas a Sí. vivir por acá. Sí, esa es como mi meta ahorita. Yo tengo muchos sueños, muchas ideas y siempre los materializo de una u otra forma. Creo que sería muy bueno para seguir complementando la parte del turismo y todo Claro. lo que traes acerca de lo que, y seguir más que nada con el trabajo de lo que es Pueblo Mágico, porque Claro. costó ser Pueblo Mágico, Exacto. y es lo que la gente no siempre toma en consideración. Entonces, fue un trabajo muy duro, un proceso largo para nuestra presidenta y su equipo el haber conseguido este nombramiento, y creo que haya personas como tú o como yo que lo vemos y que lo valoramos, o sea, necesitamos más. Claro. Y más personas de referente a ello. Y no, hay muchos proyectos que tengo en mente aquí y pues, el próximo libro que me gustaría publicar es ese, el de The Men of the Blue Crystals. Okay. Ese es en español, obviamente, pero es que tiene una narrativa tan rica, fueron muchos años de trabajo. Y pues sí, o sea, nadie lo ha visto. La única persona que de aquí que lo ha visto, pues es el Francisco. El Francisco, viene bueno. El Francisco. El Panchot. Él es la única persona que lo ha visto, yo y el autor, que ya falleció. Entonces es como... Ya quedó en tus manos. Sí, ya es así como, es que se tiene que hacer, ese libro se tiene que publicar porque también es como que preservar la memoria de quienes ya no están.
Pues vamos a esperar aquí entonces para Claro. que vengas también a hablarnos, a exponerlo y a presentarlo. Sí, Esperemos claro. que sea muy pronto No, sí. y que eso, como todos los proyectos que tienes con nuestro querido pueblo, que eres parte de, o sea, bienvenido. Y Claro. bienvenido Y siempre, hay Gama, muchas cosas que me interesan aquí. Cosas, personas, entonces, claro que yo regresaría 1000 veces. a todo lo demás. Tus redes sociales, Gama, para poder seguir investigando, viendo, stalkeándote todo lo que haces, tu trabajo, tus proyectos, ¿cómo te podemos encontrar? Pues la página de mi proyecto se llama Historias y Leyendas de Baja California Sur y mi perfil personal me pueden encontrar como Gama Valle. Así. Gama Valle. Ahí en Instagram. Mira, por parte de nuestro 18º Ayuntamiento de Mulegé, Juventud, DIF, y por supuesto ya sabrás que debemos dar este reconocimiento porque te tomaste tu tiempo de estar aquí, de que te entrevistáramos, de que nos compartieras tus relatos, tu historia acerca también de tu amor a Claro. nuestro pueblo. Así que Muchas muchísimas gracias. gracias y nuestro detalle de ya sabrás, como siempre, para todos nuestros invitados. ¿Qué será? Ya sabrás. Ya sabrás. Ahora sí que ya sabrás qué va a hacer. De Muchas nuevo, pues, gracias, bienvenido siempre, Y Gami. busquen, anímense para sacar sus propios proyectos porque vale completamente la pena conocer más. Y bueno, la historia de Santa Rosalía es riquísima. Hay mucho que contar. La cocina, los sabores, las personas, todo. Se me hace que vamos a tener que tener otra entrevista. Yo encantado, Para ¿eh? complementar todo lo Yo demás, encantado. porque aquí el Pablo nos deja un tiempo limitado. Está bien. Le vamos a tener que regañar. No, con todo gusto yo vengo cuando quieran y voy a regresar, o sea, no se preocupen, me van a tener de vuelta. Aquí yo A lo encantada mejor también yo de me vengo a tenerte. vivir el mes que entra aquí. Pues vamos a estar listo para el cafecito. Claro, O los perfecto. tarritos. Conste, conste. Ok, pues muchísimas gracias de nuevo por sintonizarnos y escucharnos y quedarse hasta el final. Tenemos muchísimo más todavía de nuestro amigo Gama, que pues de aquí de nuestro pueblo y que vamos a seguir todavía explotando mucho más de nuestra historia. Te lo agradecemos mucho, la verdad, yo al menos lo agradezco muchísimo porque yo no soy investigadora y me encanta escuchar a las personas que sí lo investigan Claro. y escuchar el por qué. No, ¿Sale? muchas gracias. Gracias y que tengan muy bonita noche.